Ahora quisiera darle la palabra a Rafael Bautista, que es sociólogo y epistemólogo, viene de Bolivia. Buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar quisiera agradecer la invitación para participar en esta conferencia, en especial a la doctora Nila Heredia, quien me hizo llegar amablemente esta invitación. El tema en el cual voy a centrar mi participación tiene que ver con exponer y definir en qué consiste el término conceptual crisis civilizatoria. En Bolivia, a propósito de la discusión en torno a la descolonización epistémica del conocimiento que por 5 siglos ha dominado no solamente la globalización de la economía capitalista en el mundo, sino incluso de las tentativas emancipatorias, sobre todo en los pueblos del sur, ha devenido en la exposición acerca de cómo lo que llamamos en filosofía los marcos categoriales intervienen decisivamente, no solamente en la comprensión del mundo, sino incluso en las praxis que ejercemos sobre la realidad. Esto quiere decir que los marcos categoriales serían marcos de interpretación que nos hacen ver la realidad de un modo y por lo tanto solo hace posible que podamos ejercer un tipo de praxis sobre ella. Entonces, para hablar de crisis civilizatoria, quisiera referirme a algo que decía en aquel momento y a quien quisiera dedicar estas palabras, esta exposición, porque decimos en Bolivia, cuando uno habla desde la verdad, desde nuestros pueblos, no solamente los presentes están convocados, sino también los ausentes, y todos los tiempos, el pasado, el presente y el futuro, porque estamos hablando en nombre no solamente de las víctimas, estamos hablando de la humanidad y en nombre también de la Madre Tierra. Entonces quisiera dedicar estas palabras al comandante Hugo Chávez. En una de sus alocuciones, él señalaba lo siguiente: se habla de crisis en la política, crisis financiera, crisis económica, crisis moral, y él decía, eso es la crisis perfecta. Estamos viviendo la crisis perfecta. Pero ¿qué quiere decir la crisis perfecta? El capitalismo, para vivir, para reproducirse, tiene necesariamente que generar crisis continuas. Es un sistema de vida que se basa en la crisis como forma de vida y de la crisis hace posible su reproducción. Es decir, la economía en torno a la lógica del capital, que en palabras marxistas originales del propio Marx sería la valorización del valor, tiene que desvalorizar completamente la vida, ya no solamente de la humanidad, sino también de la naturaleza, para producir riqueza. Es decir, la acumulación de capital tiene que ver con el despojo sistemático de vida de la humanidad y de la naturaleza. Entonces, es un sistema que en torno a las crisis genera un efecto cancerígeno en la vida. Ustedes saben, como muchos de ustedes médicos saben, que si algo crece por crecer, si un organismo crece por crecer sin criterio alguno, a eso se le llama cáncer. Y cuando esto invade el entorno que hace posible la vida de aquello, se torna en una lógica suicida, que tiene que destruir el medio ambiente en el cual se forma para poder desarrollarse. Pero es una lógica suicida porque matando el entorno se mata a sí mismo. Entonces, ¿quién describe de mejor modo esta tendencia suicida del capital que en 3 siglos de expansión mundial está haciéndonos experimentar situaciones que nunca jamás había vivido la humanidad, que es básicamente la posibilidad de que la vida sea imposible en un futuro cercano? Entonces voy a citar El Capital en el tomo 1, una frase que nos va a graficar de modo, si ustedes quieren,
concreto cómo esta lógica es suicida y cómo, como se dice en Estados Unidos, in the long run es insostenible para la propia vida. Entonces dice él, refiriéndose a el agro, y van a ver cómo aquí aparece Marx como un ecologista avant la lettre. Dice que todo progreso realizado en la agricultura capitalista no es solamente un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino también en el arte de esquilmar la tierra. Y cada paso que se da en la intensificación de su fertilidad dentro de un periodo de tiempo determinado es a la vez un paso dado en el agotamiento de las fuerzas perennes que alimentan dicha fertilidad. En consecuencia, la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el hombre. Entonces, ¿por qué la crisis como fenómeno se hace método de conocimiento? Que es la metodología que expone uno de los mayores intelectuales que ha habido en Bolivia, René Zabaleta Mercado, que nos podría verificar algo que continuamente en nuestras vidas nosotros vivimos y sin darnos cuenta. Desde ahí se puede empezar a no solamente analizar, sino reflexionar en torno a lo que consiste la forma de vida que por 5 siglos ha dominado el planeta y que ha entrado ahorita en una crisis terminal y está mostrando sus limitaciones, y con ellas está arrastrándonos a una situación, lo que llamamos un punto de no retorno, la famosa crisis climática, que los países del primer mundo prefieren llamar cambio, como si fuese algo natural a lo cual deberíamos nosotros adaptarnos, cuando es más bien el capital el que debería de adaptarse a la vida humana y a la naturaleza. Entonces, la crisis como método de conocimiento surge a partir de la constatación de que la forma de vida, el horizonte cultural y civilizatorio que hace posible el sistema económico capitalista, es aquello que hay que poner en cuestión y en definitiva es aquel horizonte cultural que necesitamos poner en tela de juicio. Porque el sistema económico capitalista es la expresión económica de esa forma de vida que como proyecto de vida se ha expandido desde la conquista del Nuevo Mundo por las potencias europeas y después por Estados Unidos, y que ahora aparece como una condición natural que la humanidad habría arrastrado en su proceso evolutivo. La modernidad como forma de vida, como horizonte cultural y civilizatorio, desde el cual es posible el sistema económico capitalista, es algo que la izquierda, el socialismo, nunca ha puesto en cuestión. Y por eso la crítica solamente economicista a la lógica del capital resulta fragmentaria, porque no se toca el horizonte desde el cual es posible una economía que para producir debe sistemáticamente destruir la fuente de donde emana todo lo que hace posible la vida. Para que esta idea de que para producir hay que destruir sea posible, necesita un horizonte cultural que permita concebir aquello como racional. Entonces, ¿cómo nace la modernidad y cómo se impone como patrón cultural en todo el mundo, sobre todo a partir de la conquista del Nuevo Mundo? Es a partir de la devaluación de la naturaleza en objeto. Hasta antes de la cultura moderna, ninguna civilización, ninguna cultura jamás había concebido a la naturaleza como objeto. Para que la naturaleza sea concebida como mercancía, como explotable, primero tiene que sufrir una devaluación conceptual para que ésta aparezca como objeto a disposición. Mientras esto no es posible, tampoco es posible su explotación y misericordia. Entonces, este proceso que por lo menos dura 8 siglos en Europa, cuando la cristiandad latina sube al norte de Europa y produce la secularización de los entes, entre ellos la naturaleza, va a ser posible que a partir del siglo XII hasta el siglo XVII
cuando ya el capitalismo es experiencia sistémica dentro de la experiencia económica europea, va a ser posible que esta devaluación de la naturaleza haga posible su concepción en términos de mercancía. Y cuando la naturaleza es concebida en términos de mercancía, es cuando es posible su explotación. Consecuencia directa, la devaluación de la naturaleza, porque de ahí emerge la vida. La naturaleza es femenina, consecuentemente es la devaluación de la mujer. Entonces, el capitalismo, para reproducirse y desarrollarse, tiene que negar completamente la dignidad humana. ¿Y cómo la niega? Empezando por donde emerge la vida. Tiene que negar la dignidad de la naturaleza. Por eso para el capitalismo y para la ciencia moderna, la naturaleza es cosa, es objeto, no tiene dignidad. Y como no tiene dignidad, es un objeto a disposición, de lo cual puede hacer uso sin tener el más mínimo de problemas concienciales. Solo así es posible una economía que para producir debe necesariamente destruir todo el entorno vital que hace posible la vida. Entonces, si tomamos en cuenta de que entre ser humano y naturaleza hay una relación simbiótica, lo que le pasa a uno le afecta al otro, el capitalismo rompe eso. Y rompiendo eso, desequilibra las condiciones básicas que hacen posible la vida en general. Por eso es una economía insostenible in the long run. Pero, como el primer mundo y como el centro hace posible un desarrollo exponencial, tan dinámico, tan espectacular, que desde la primera revolución industrial impacta de tal modo a la humanidad que todos creen que hemos llegado al estadio en el cual es posible satisfacer todos los deseos humanos. Impacta de tal modo la revolución industrial porque como nunca es posible producir abaratando costos de manera tan exponencial. Y esto es lo que hace posible su expansión rápida. Y sobre todo cuando la tecnología, desde la máquina de vapor, es intensificada al servicio de la reproducción del capital, es decir, en torno a la acumulación exponencial de ganancias. Entonces, aparece la primera, o le vamos a decir, el primer prejuicio, el primer mito que se inventa la ciencia moderna, el famoso progreso infinito. Desde el 1972, cuando aparece el librito Límites del Crecimiento, de Dennis y Donella Meadows, del MIT, que es el informe al Club de Roma, se dice que el crecimiento no puede no tener límites. Pero sabemos todos que sin crecimiento es imposible el capitalismo. El capitalismo necesita crecer continuamente de modo exponencial. No en vano, Einstein alguna vez decía, el problema actual de la humanidad es que no comprende el factor exponencial. ¿Qué quiere decir esto? No es posible, ni siquiera lógicamente pensar que es posible un progreso infinito sabiendo que las bases reales de aquello, la naturaleza y la humanidad, son finitos. No es posible sostener un progreso de carácter infinito en bases reales que no son infinitas, sino son finitos, se pueden agotar, se pueden acabar. Entonces, el mito central por el cual nace la ciencia moderna entra en autocontradicción performativa. No es posible sostener un progreso, un desarrollo, un crecimiento de carácter ilimitado e infinito, sabiendo que lo que hace posible aquello no tiene ese carácter. Por lo tanto, esta autocontradicción nos sirve para evidenciar cómo toda la dinámica que desenvuelve la lógica de producción del capitalismo tiene necesariamente que nacer y entrar constantemente en crisis. Cómo el primer mundo sostiene su estabilidad sabiendo que en el fondo está generando crisis, exportando sus crisis al tercer mundo. Y siempre ha hecho aquello desde que el capitalismo empieza a expandirse. Todas las contradicciones las exporta al tercer mundo. Por eso ellos pueden tener bellas carreteras, pueden tener lindos paisajes, pueden tener urbanizaciones espectaculares, pueden tener toda la riqueza que nos seduce diariamente por la televisión a costa nuestra.
Pero esto tiene también un punto límite. Y la crisis climática está demostrando aquello. Es decir, vivimos un entorno simbiótico en el cual todo está relacionado. Alguna vez un investigador norteamericano, Greg Braden, comentaba cómo él, que después de dudar mucho de la ciencia moderna, se vuelca a las teorías de la física cuántica y después empieza a investigar, a curiosear la sabiduría de las religiones de supuestamente los pueblos atrasados, ¿no? Entonces, una vez comentando con un chamán en el Cañón del Colorado, él le dice, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, ya comentándole lo que está descubriendo la física cuántica en el mundo subatómico, le dice, nos hemos dado cuenta de que todo está ligado, todo está unido. No es como nos decía la física clásica newtoniana, de que todo está separado. No, todo está unido. Y el chamán le responde y dice, hasta que al fin se dieron cuenta. Entonces, estamos llegando a un punto en el cual la propia ciencia, las ramas más duras de la ciencia moderna, en torno a la física cuántica, al descubrimiento, ¿qué se llama? Las teorías del caos, a las teorías de las cuerdas, etcétera, se está demostrando que todo está unido. Y si todo está unido, nada de lo que se produce en algún lado tiene efectos parciales, tiene efectos totales y globales. Por lo tanto, crisis civilizatoria tiene que significar también crisis de la racionalidad, es decir, crisis del modo de la concepción de vida y de mundo que se ha expandido y globalizado en el mundo entero a partir de una perspectiva, de una sola perspectiva. Esto llamamos eurocentrismo. El eurocentrismo es el privilegio de la perspectiva europea por sobre todo el mundo. Y toda nuestra formación, como decía Boaventura de Sousa Santos, académica en los posgrados, maestrías y doctorados, toda la literatura que consumimos proviene de 4 países. Y 4 países que han sido imperios en el mundo moderno: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Y todos ellos han producido filosofías para cobrar autoconciencia de su proyecto y para imponer su proyecto al resto del mundo. Los americanos tienen el pragmatismo, los ingleses tienen el empirismo, los franceses tienen el positivismo, los alemanes la filosofía clásica alemana, el idealismo alemán. Es decir, toda esta perspectiva, que ni siquiera es el 5% de la humanidad, ha atravesado de tal modo nuestra formación que lo que ha producido es en nosotros una deformación. Y por eso, cuando incluso nosotros pretendemos procesos emancipatorios fundándonos o fundamentando toda perspectiva liberadora en el conocimiento que nos ha dominado, siempre producimos fracasos, ya no solamente históricos políticos, sino también existenciales. Porque nos hemos creído el cuento de que, según la perspectiva moderna, todo lo que han producido nuestros pueblos es premoderno. Y aquí pre no quiere decir anterior, quiere decir inferior. La modernidad ha inferiorizado la sabiduría de nuestros pueblos y de nuestras culturas, haciéndonos creer que lo único posible es lo moderno. Y todos queremos modernizarnos, todos queremos progresar y desarrollar en el sentido moderno. Todos creemos que la riqueza es la acumulación de bienes materiales. Pero ¿de qué sirve que tenga todo si mi vida no tiene sentido? Entonces, lo que ha entrado en crisis es el sentido de la vida. Porque estamos envueltos en un sistema económico que no produce vida, produce muerte a costa de la vida. Por eso la tendencia suicida empieza a ser subjetivada por nosotros los individuos y empezamos a tener compulsiones suicidas también. Y por eso nuestros procesos fracasan continuamente, porque insistimos en un conocimiento que no permite que descubramos nuestra realidad, sino que nos vela nuestra realidad. Porque en ese conocimiento nosotros no somos sujetos, somos objeto del conocimiento de un sujeto privilegiado en el mundo, el sujeto eurocéntrico, que ha expandido su proyecto y nos hace creer que su proyecto es el único racional, el único verdadero, el único justo, el único universal. Entonces, para terminar, crisis civilizatoria como crisis de la racionalidad solo puede ser respondida a partir de asumir de que
La modernidad y los prejuicios envueltos dentro de ella necesitan ser limpiados dentro de nosotros en un proceso de descolonización epistémica como desmontaje sistemático del conocimiento que por 5 siglos ha dominado al planeta. Solo de ese modo es posible, partiendo de lo nuestro, ofrecerle a la humanidad alternativas reales a esta crisis en la cual nos ha envuelto el mundo moderno y el capitalismo. Muchas gracias.